Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons aujourd'hui un invité colombien qui s'appelle Arley Tuberquilla et qui représente, il est le porte-parole et le membre d'un collectif qui s'appelle la Communauté de paix de San José de Apartado dans le nord de la Colombie, le nord-ouest à la frontière de Panama. C'est une communauté qui s'est créée au moment où le conflit en Colombie, le conflit interne faisait beaucoup de victimes, en particulier dans la campagne, et cette communauté a une histoire très particulière dont il va nous exposer les tenants, les aboutissants et les attentes. Buenos días, Arley. Si puede presentarse primero. Bonjour Arley, si vous pouvez vous présenter. Muchísimas gracias, de verdad que muchas gracias en nombre de la Comunidad de Paz, en nombre de los niños de la Comunidad de Paz, muchísimas gracias. Mi nombre es Arley Antonio Tuberquilla, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Bien, après des remerciements, donc Arley Tuberquilla s'est présenté comme représentant de la communauté de paix de San José de Apartado. ¿Cómo nació y cuándo nació la comunidad de San José de Apartado? ¿Cómo est née et quand est née cette communauté de paix? La Comunidad de Paz nació el 23 de marzo del año 97 como una respuesta del campesino a una violencia que se desataba en esa zona del país de una forma tan macabra, donde el Estado desarrolló la peor máquina de muerte en el territorio que se expandió en todo Colombia. Bon, la communauté est née le 23 mars 1997, à un moment où les campagnes, en particulier la sienne, étaient touchées par une violence extrême tolérée par l'État. Quel type de violence? De dónde venía la violencia? Qui étaient les violents dont souffrait la communauté de paix? La violencia vino por parte de los distintos grupos armados que estaban en el territorio, la confrontación entre la guerrilla de la FARC y los paramilitares, que era un grupo de ejército de ultraderecha. Entonces, esta violencia se desató por el control territorial. Alors, c'était une violence qui avait pour objet le contrôle du territoire et qui opposait d'un côté la guérilla des FARC, donc de gauche, et de l'autre les paramilitaires d'extrême droite. ¿Y por qué en 97? ¿Quién tomó la décision d'organiser la comunidad? Pourquoi en 1997? Et qui a pris la décision de créer cette communauté de paix? Sí, nació en el año 97 porque fue en el momento donde se recrudeció la violencia, las masacres. Que tocaba la comunidad. Que tocaba la comunidad, que tocaba el territorio, que mataba el campesinado del territorio. Fue precisamente en esos años ¿Y quién mataba? Que vinieron los paramilitares asesinando, masacrando al campesinado y a las organizaciones sociales que estaban en el territorio. Et en 1997, ça a été l'année d'une grande offensive des paramilitaires, essentiellement, donc qui tuaient les paysans et qui tuaient surtout toutes les organisations, les syndicats, les organisations sociales qui les représentaient. Y fue una decisión de las familias, como ¿qué pasó? Sí, fue una decisión de las familias porque nuestros papás no tenían a dónde ir, no tenían otra opción. Entonces decidieron hacerse matar allí. Tendrán que matarnos, pero no nos vamos a ir porque vamos a ir a la ciudad a morir de hambre con nuestros hijos, con 6, 7, 8, 10 niños. Entonces ellos decidieron quedarse ahí con nosotros, pero esta iniciativa fue acompañada por la Iglesia Católica, el Monseñor, el obispo de Apartado. Monseigneur Isaías Duarte Cancín. Alors, ce sont les familles, notamment les familles nombreuses, 6, 7, 8 enfants, qui ne voulaient pas partir parce qu'elles ne voyaient pas très bien quelle pouvait être leur perspective d'avenir dans des périphéries de grandes villes, et donc qui ont décidé de rester avec le soutien de l'évêque local,
¿Qué tipo de apoyo propuso el obispo? ¿Qué tipo de soutien apporté l'évêque católique? Él dijo, sean neutrales. Los acompañamos para que vivan una vida libre de cualquier actor armado, en una declaración de neutralidad, y nos ayudó a hacer contactos con organizaciones sociales de derechos humanos que nos ayudaran a proteger esta iniciativa de neutralidad de la Comunidad de Paz. Et donc l'évêque a donné deux conseils. Le premier, de rester neutre dans le conflit, de n'appuyer ni un côté ni de l'autre, de ne pas se mêler du conflit. Et deux, il nous a proposé des appuis extérieurs, il nous a facilité des contacts avec des organisations extérieures, avec des ambassades et des consulats. ¿Y cuál es la forma de actuar de la Comunidad de Paz? Entonces, ¿en qué consiste la neutralidad? La question est la suivante: quelle est votre forme d'action? Comment maintenez-vous la neutralité? La neutralidad consiste en decirle a cualquier actor armado, no les apoyamos. La decisión de neutralidad consiste en decir, estamos en contra de la guerra, estamos en contra del odio, estamos en contra de la venganza, le apostamos a la vida y estamos en contra de esa maquinaria de muerte. La neutralité, c'était donc d'être contre toute forme de violence, donc de n'appuyer aucun des acteurs de la violence et d'être en faveur de tout ce qui va en faveur du côté de la vie et de la paix, de la non-violence. Y sufrió mucho la comunidad desde 97 hasta la fecha. Y es que la communauté, malgré cette déclaration, a beaucoup souffert depuis 1997. Claro, hemos sufrido muchísimo, más de 307 muertes que la comunidad hemos recibido. Nos han matado muchos compañeros, compañeras, nos han matado niños, nos han matado nuestros abuelitos. ¿Por qué? Por nosotros quedarnos en el territorio, por querer una vida no violenta, por permanecer en el territorio. Decimos, es el costo de la paz. El querer vivir la paz nos ha costado vidas. Effectivement, on a eu depuis 1997 plus de 300 membres de la communauté qui ont été assassinés, depuis nos grands-parents jusqu'à des enfants, tout simplement parce qu'on veut préserver le territoire des appétits extérieurs. Pero ¿qué representa el territorio para los actores de la violencia? Qué interesante, qué tesoro tendría este territorio para las FARC y los paramilitares. Pourquoi cet intérêt des acteurs de la violence pour San José de Apartado? Quels sont les trésors cachés de San José de Apartado? Claro, hay muchos intereses. Uno, porque la Comunidad de Paz es autónoma y no se somete a ningún grupo armado, ni al Estado. Autónoma la comunidad. Pero el territorio tiene oro. El territorio de San José de Apartado tiene carbón. El territorio de San José de Apartado tiene petróleo. ¿Tiene? Petróleo. Y tiene la roca caliza con la que se extrae el cemento. Y nacen las aguas de la Serranía de la Vive que abastecen 5 municipios. Todo el eje bananero del Urabá. Bon, le premier point, c'est qu'il est difficile pour les acteurs armés d'admettre qu'un territoire s'autonomise, reste à l'écart du conflit. Deux, c'est un territoire qui est potentiellement riche en or, en charbon, en pétrole et en réserve en eau. Pero también San José de Apartado y ese territorio despierta un interés no solamente económico, por la economía que hay en el territorio, sino también políticamente, por querer controlar una línea política en el territorio, donde fue muy fuerte la Unión Patriótica. Y había un sistema de Estado que no querían que la Unión Patriótica cogiera fuerza. Y Urabá cogió mucha fuerza, esta iniciativa del pueblo, de la sociedad. Il y avait également en 97 une réalité politique qui ne plaisait pas beaucoup. C'était un territoire dans lequel était très fort un parti de gauche, l'Union patriotique, proche du Parti communiste, et donc il y avait donc tous ceux qui étaient opposés à cette représentation politique qui souhaitaient la faire disparaître. Pero también es que San José Apartado, esa área se convierte en un eje de un corredor vial.
para la salida del narcotráfico, la heroína de Colombia hacia el mar y la ruta hacia el Norteamérica y Europa y ahora Asia, pero también es un camino por donde ha entrado mucha munición y mucha arma ilegalmente para los distintos actores armados que están en el territorio. Il y avait également un autre élément à prendre en considération. San José de Apartado se trouve sur un couloir stratégique pour exporter la cocaïne et pour importer des armes. Donc San José de Apartado se trouve très près donc de la mer et donc des lieux d'exportation et d'importation de ces produits qui alimentent le conflit et les caisses de groupes violents. Eso obviamente despierta todos esos intereses grandes por querer controlar el territorio. Cualquier grupo armado se va a fijar en el territorio y va a querer controlarlo a sangre y fuego. Et donc pour toutes ces raisons, n'importe quel groupe armé était intéressé a controller le territoire de San José de Apartado. Y concretamente, cuando alguien está amenazado, como son no violentas, ¿cómo se defiende? Concrètement, comment vous faites pour protéger une personne qui est menacée dans la communauté? La iniciativa de la comunidad y la postura de una acción no violenta implica que la comunidad, cuando hay un miembro amenazado, toda la comunidad reacciona. Los niños, los jovencitos y jovencitas, las mujeres, los hombres, los abuelitos, inmediatamente reaccionamos todos conjuntamente para proteger la vida de cualquier miembro de la comunidad, pero de una forma no violenta. Hubo un hecho hace 2 años donde 3 paramilitares intentaron matar al representante legal, Germán Graciano, y la comunidad reaccionó y capturamos esos 2 paramilitares, los cogimos, les quitamos las armas, destruimos esas armas y a estos paramilitares se los entregamos a las instituciones del Estado. Y la fiscalía al otro día los tenía sueltos en las calles. Bon, comment faisons-nous? Lorsque l'un d'entre nous est menacé, toute la communauté se mobilise, des enfants aux personnes les plus âgées, pour protéger collectivement la personne menacée. Par exemple, le président de la communauté a été menacé de mort par 3 paramilitaires. Avec cette grande mobilisation, nous avons réussi à les faire prisonniers, nous avons désarmé, nous avons détruit les armes, nous les avons remis aux autorités policières competentes qui les ont libérés 24 heures plus tard. Eso quiere decir que no tiene apoyo de las instituciones de policía, de justicia, de seguridad del país. Ce qui veut dire qu'il y a une défaillance de la part de la police, des institutions judiciaires du pays. No, ninguna, para nada. Antes los paramilitares conviven con los militares, con la policía. Los paramilitares tienen el control social en el territorio y el Estado, las instituciones, la policía y el ejército lo saben, pero los dejan que ellos actúen. Le constat qu'on peut faire, c'est que les paramilitaires vivent à côté des militaires, à côté de la police, qu'il y a une espèce de cohabitation pacifique entre les uns et les autres. Et bueno, se firmó un acuerdo de paz en 2016 entre uno de los actores de la violencia, las FARC, y el gobierno colombiano. Eso no cambió nada en San José de Apartado. En 2016, il y a eu un accord de paix qui a été signé entre les FARC et le gouvernement colombien. Est-ce que ça a changé quelque chose pour la communauté de paix? No, eso no cambió nada. Eso no cambió nada porque los guerrilleros, la mayoría de los guerrilleros que se desmovilizaron, que firmaron el acuerdo de paz, hoy en día son paramilitares. Hoy en día están con grandes sueldos en los paramilitares y con un grande sueldo del Estado a través del programa de desmovilización para los excombatientes. Ustedes tienen 2 sueldos, de los paramilitares y del Estado. Le paradoxe, c'est qu'effectivement, il y a eu un accord de paix qui a été signé, mais les anciens guerrieros des FARC sont aujourd'hui des paramilitaires qui, paradoxalement, touchent des primes de démobilisation et continuent à gagner de l'argent par leur intégration dans les groupes paramilitaires. Y entonces, ¿qué
tipo de apoyo, bueno, tiene el apoyo de la Iglesia Católica, pero tiene otros apoyos, me imagino. Usted habló de contactos facilitados por el obispo con embajadas, consulados. ¿Cuáles son los apoyos que tiene en la sociedad civil colombiana o fuera de Colombia? Quels sont les appuis, en dehors de celui de l'Église que vous avez catholique, que vous avez signalé, que vous avez pour vous soutenir? Creo que el apoyo ha sido muy significativo y ha sido de instituciones oficiales de los estados que tienen vínculo con Colombia, las embajadas, gobierno francés, gobierno alemán y otras embajadas europeas, organizaciones, fundaciones que acompañan el tema de derechos humanos, acompañan la comunidad, pero mucha gente del común, gente que personalmente acompaña a la comunidad. Eso ha sido muy importante para nosotros. Alors, nous avons des appuis d'ambassades européennes, en particulier de l'ambassade d'Allemagne et l'ambassade de France, mais aussi d'organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, mais aussi de gens, n'importe qui. Il y a beaucoup de gens qui nous appuient. Gente del común fuera de Colombia o también dentro de Colombia. Sí. Des personnes, n'importe quelle personne hors de Colombie ou en Colombie. Sí, hay organizaciones de afuera de Colombia que nos acompañan, pero también hay organizaciones y personas del común en Colombia que saben nuestra causa, que nos acompañan y caminan con nosotros. Non, les deux. Nous avons des appuis de la part d'associations et diverses personnes en dehors de la Colombie, mais aussi dans la Colombie. Y usted no habla de la prensa colombiana. ¿Se interesa la prensa colombiana lo que están haciendo? Hicieron reportajes, no sé, les apoyan, ¿no? Informent. Et la presse colombienne, vous n'avez pas parlé de la presse. Est-ce que la presse informe sur ce que vous faites? Est-ce qu'elle vous appuie finalement en donnant de l'information? La prensa colombiana ha jugado un papel muy importante. Y ese papel que ha jugado la prensa colombiana es atizar la guerra, atizar la violencia. No han hecho un trabajo serio. Testigo de eso hemos sido nosotros como comunidad. Tantas masacres, tantas muertes y siempre nos han tildado de guerrilleros. Non, la presse colombienne a été, au mieux, a traité de façon assez désinvolte les problèmes, mais en fait, on est très souvent présenté comme des appuis à la guérilla. Y entonces, ¿cuáles son los proyectos que tienen para el futuro? Si, no sé, van a integrarse al plan de paz actual del presidente Gustavo Petro o van a seguir otro camino? ¿Cuáles son sus proyectos para el futuro? ¿Quels sont vos projets pour le futur? Comment allez-vous agir? Il y a un nouveau président en Colombie qui a un plan de paix. Est-ce que vous allez vous y intégrer ou est-ce que vous allez continuer à mener d'autres actions? Nuestras propuestas son dos propuestas muy básicas. Una es que el gobierno colombiano ponga una mirada sobre San José de Apartadó, ponga una mirada sobre la comunidad de paz, porque el Estado colombiano tiene una deuda histórica con San José de Apartadó y con la comunidad de paz. Le premier projet, c'est que le gouvernement colombien se décide à regarder ce que nous sommes, parce que l'État a une énorme dette à l'égard de la communauté de paix de San José del Apartado. Y es una deuda que el Estado hasta ahora no la ha atendido, no ha prestado atención, a pesar de los fallos de las Cortes colombianas y de cortes internacionales. En dépit de décisions de justice, la Cour constitutionnelle de Colombie ou celle des droits de l'homme interaméricaine, l'État colombien n'a pas pris les mesures que lui suggérait la justice. Il a une énorme dette à notre égard. Y la otra petición o la otra propuesta es la formalización de unos espacios de protección ambiental, que ya como comunidad lo hemos venido protegiendo, pero queremos hacerlo oficialmente, unas áreas que hemos reservado, que hemos dedicado para dejarlos como reservas forestales, reservas ambientales que protegen el agua, la montaña virgen que nunca ha sido tocada, pero también el ecosistema que hay en ese territorio, los animales, los microbios, todos los animales que están en ese ecosistema, poder protegerlos.
Et le deuxième projet que nous avons, c'est d'officialiser une réserve naturelle, un écosystème forestier de montagne qui est dans notre territoire pour le protéger de toute tentative d'exploitation ou de destruction. Et comment? De quelle manière? Esa protección la queremos hacer de forma pública, haciendo una invitación a toda la gente de Colombia y de diversas partes del mundo, organizaciones y personas que nos puedan acompañar para blindar esa protección de este terreno en una declaración pública que haremos el próximo año, el 23 de marzo, de este territorio. El 23 de marzo del 2024 haremos ese pronunciamiento y declaración pública de este territorio, poniéndole simbólicamente nombres de personajes que han influido positivamente en la sociedad, como Gandhi, Nelson Mandela o Noam Chomsky, como nombres, por ejemplos que doy. Donc nous avons programmé pour le mois de mai 2024 une déclaration publique qui aura un caractère symbolique avec l'attribution à un certain nombre de personnalités étrangères comme Nelson Mandela ou Noam Chomsky. L'espace donc sera baptisé dans différents endroits par ces noms symboliques à l'occasion d'une déclaration publique à laquelle seront invités un certain nombre d'organisations qui nous ont soutenus ou qui ont peut-être l'intention de nous soutenir dans ce projet. Y entonces van a invitar también a esta declaración pública autoridades públicas colombianas. Est-ce que vous allez inviter aussi à cette déclaration publique des autorités officielles de la Colombie? Claro, vamos a invitar no solamente a los delegados de estas personajes que vamos a ponerle el nombre simbólico a un delegado de esa persona para que esté ese día en la ceremonia inaugural, sino que también estamos invitando a los distintos cuerpos diplomáticos que hay en Colombia, que asistan a este espacio y que nos ayuden a rodear la protección del medio ambiente en la serranía de la Vive, en San José de Apartado. Oui, nous allons inviter des personnalités qui ont une autorité sur le territoire, mais aussi les ambassades qui sont présentes en Colombie pour que la défense de ce territoire puisse être garantie. ¿Por quién está amenazado en este momento este territorio que usted quiere proteger? Quelles sont les menaces qui pèsent actuellement sur cet espace naturel que vous voulez protéger? Las amenazas principales se traducen en las licencias que el gobierno colombiano en los distintos momentos le ha dado a las empresas, y es la explotación del carbón, la explotación del oro, la explotación de la roca caliza, la explotación y la privatización del agua de la serranía de la Vive. La réalité, c'est que c'est des autorisations d'exploitation, de recherche, d'exploitation des gisements de charbon, d'or, de pétrole también, pétrole, de calcaire, ont été donnés et de l'eau même ont été accordés par le gouvernement colombien a un certain nombre d'entreprises. Pero es que también los paramilitares vienen comprando las tierras del campesinado y están destruyendo los bosques, las montañas, para convertirlas en zona ganadera, poniendo ganado allí, destruyendo el medio ambiente que tenemos. En ce qui concerne la forêt, non pas la montagne, mais la forêt, la pression vient des paramilitaires qui coupent les arbres pour transformer ces espaces, donc qui prennent à la communauté pour les transformer en espaces d'élevage. Bueno, no sé si quiere añadir algo. Tenemos que agradecerle por todas las explicaciones y asegurarle que desde la Fundación Jean Jaurès, que les está recibiendo hoy en día, vamos a apoyar este proyecto al lado de todos los otros grupos e instituciones que están apoyando todo lo que están haciendo para preservar la paz en este territorio colombiano. Et donc, je remercie notre ami de toutes les
explications qu'il nous a données sur l'historique de cette extraordinaire communauté de paix. Il assurait que la Fondation Jean Jaurès sera à son côté et aux côtés de la communauté de paix l'année prochaine à l'occasion de cette symbolique défense d'une partie, une petite partie de la forêt de la montagne colombienne. No, en nombre de la Comunidad de Paz, agradecerle profundamente y con todo el cariño a la Fundación Jan, pero también a usted, a los coordinadores y a este espacio que han brindado para escucharnos y conocer la realidad que vivimos. Eso es una iniciativa que se convierte y se traduce en una protección de vidas humanas en nuestro territorio. Muchas gracias. Non, Arlé Touberkia nous remercie toutes les personnes ici de la Fondation Jean Jaurès et la Fondation elle-même de ce soutien, parce que il considère que en lui donnant un espace de parole, c'est aussi une garantie de protection, non seulement de la nature, mais aussi de la vie et de la vie des personnes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.